Original Story. Bonjour Bernard. Bonjour. Claudia Vasquez de Original Story. Je vais faire cette traducción maintenant en español, ¿d'accord? Très bien. Pues muchas gracias por vuestra atención y Bernard Boutboul es el presidente y fundador de Gira Conseil, que es una empresa especializada en la consultoría para el sector de la restauración. Gira Conseil cumplió 30 años en el año pasado, en 2019, y se dirige al sector de la restauración, pero más que restauración, a todos los actores dentro de la restauración. Los productores, los proveedores, los hoteleros, catering y hoteles. Bernard nos estaba comentando que él forma parte junto con otros expertos para hacer un panel de auditoría a nivel mundial sobre las tendencias alimentarias a través de un informe que compartiré pronto, que es de 360, realizado para el CIAL París, que se compartió hace pocas semanas. En este informe se destacaba en la parte de restauración, puesto que Bernard está especializado en este dominio, en este sector, que los consumidores en el mundo estaban vinculando mucho la salud con la alimentación. En casa es un tema que es muy recurrente en diferentes países. Sin embargo, cuando salen fuera, vemos que los gustos que se disparan, es decir, que el gusto, que está la parte es muy difícil para que el consumidor vea que el placer está vinculado. El placer y la salud es como una paradoja, y esta misma paradoja, este mismo dilema se ve reflejado en los restaurantes, puesto que ellos van a acudir a pedir platos que son más salados, más azucarados o que tienen más grasa, cuando curiosamente están pidiendo por una comida sin lactosa, sin gluten, unas medidas que son bastante radicales y que para los nutricionistas y los médicos, pues ellos están bastante sorprendidos y alertados, puesto que están habiendo casos de sobrepeso debido a estos contrastes y cambios radicales. Por lo tanto, se está haciendo, como muchos periodistas franceses lo han comentado, una doble vida alimentaria. Hasta llegaron a hablar de esquizofrenia alimentaria. Y debido justamente a esta tendencia que, repetimos, es mundial, pero se está aplicando cada vez más debido al impacto del COVID, todos los productores del sector agroalimentario y alimentario tienen que considerar en su estrategia y en la parte de innovación alimentaria estas dos líneas. Una que va hacia la parte alimentaria y una que va a la parte que es más hacia el placer, que es la no sana. Bernard nos ha confiado pepitas, ingredientes que valen mucho, que valen oro para vosotros que estáis pasando por tiempos difíciles. Repito, en esta invitación que he marcado, es una invitación donde realmente son consejos e ideas para poder iluminar y poder inspiraros. Una de las ideas que ha comentado es que los hoteles se están planteando ahora si tiene vigencia, si tiene sentido o no tiene sentido llegar a tener restaurantes, puesto que eso es una parte que está haciendo perder bastante dinero. Entonces, se están planteando de cara al futuro, al post-COVID, ¿por qué no pedir ayuda externa de diferentes restaurantes para ayudarles a servir el desayuno, al mediodía la comida o por la noche la cena? También hay un concepto que ha trabajado muy bien Burger King, en el que ha hecho un tipo de comida a nivel gastronómico. También, como comentaba Bernard, los estrellas Michelin al inicio decían, pero ¿cómo poder adaptar mi menú a llevar algo para llevar? Es como, yo no lo quiero convertir en fast food, pero no es eso, es todo un arte. También Bernard ha compartido el ejemplo de un chef de Michelin que está en Aix-en-Provence, en Provenza, donde él había hecho todo un packaging, hasta dando ejemplos para poder poner en la mesa, para poder hacer una decoración muy coqueta, y los platos los explicaba de una forma muy diferente para darle realmente otro toque glamuroso, puesto que esa experiencia que no tiene más el cliente, hay que hacerlo revivir de otra manera. Tercer punto, que es la Dark Kitchen, para crear una marca virtual que es al margen de la comida, hacer otra comida más. Y también la redistribución está abriendo los brazos a estos chefs, diciendo, si tenéis buenos platos, si tenéis buenas recetas, son bienvenidos para formar parte de nuestra gama de productos, de platos para llevar. Por lo tanto, un llamamiento e invitación a colaborar con diferentes chefs.
Y y el último, que para mí me parece muy interesante, que es a nivel social, tantas residencias donde hay tantos ancianos hoy en día que están sufriendo por el COVID, pero también tantas residencias que carecen este conocimiento que tiene el chef para hacer comida adaptada a las necesidades de personas mayores. Esta sería otra de las posibles alternativas económicas. Bernard estaba comentando que una de las grandes fuerzas que tiene el sector de la restauración con respecto a otros sectores como el sector de la óptica, los libros, que ha sido muy polémico en Francia, el sector del textil, de la ropa o del calzado, ellos tienen Amazon como principal competidor. Sin embargo, el sector de la restauración tiene una cantidad enorme para poder multiplicar el volumen de venta. Original Story.